Mi nombre es Ángel Burgos y de proyecto final decidí hacer eh, un video presentación acerca de un conflicto intercultural histórico entre judíos y palestinos, pero que se lo va a analizar desde la perspectiva intercultural, puesto que de eso se ha tratado todo el curso. En primer lugar, yo desearía describir el conflicto histórico, y se sabe que el conflicto palestino-israelí no admite causas únicas ni veredictos tajantes. ¿Por qué? Porque son numerosos los factores que han desencadenado esta disputa. En esta sección se discutirá un poco acerca de ellos, pero lo importante aquí es que luego se los va a tratar desde el punto de vista de la cultura y sus componentes. Entre las causas más importantes de este conflicto histórico, entre las causas generales, puede ser la partición de Palestina para la creación de un Estado judío de Israel. Esto es importante porque cuando se creó el Estado judío de Israel, nada más el 20% de la población del Estado de Palestina era judío. Entonces existía ese conflicto de la dominancia cultural de los árabes, de los palestinos, sobre los judíos, por lo cual no se consideraba algo prudente darle gran parte del territorio a una etnia que nada más ocupaba el 20% de toda la población. Otra de las causas importantes es que las situaciones de coexistencia de culturas y pueblos diferentes con reivindicaciones legítimas de un mismo territorio. Es decir, no se tiene claro por parte del derecho internacional aquellas situaciones en donde dos distintas culturas o dos pueblos diferentes se les reivindica legítimamente un mismo territorio. Entonces, al haber discrepancias a nivel jurídico, no se garantiza la convivencia justa y pacífica entre las culturas. Como tercera causa tenemos el fanatismo de todo orden, tanto de musulmanes como israelíes. Es decir, este fanatismo parte justamente de un desentendimiento cultural, algo que se lo va a analizar posteriormente, pero lamentablemente ha recaído en radicalismos, lo cual ha llevado a que este conflicto intercultural se manifieste negativamente a través de la violencia, a través de grupos terroristas, a través de eventos que han manchado la historia de ambos países. Tenemos también que los estados abarcan tribus, grupos étnicos y nacionalidades. Esto, ¿por qué es importante decirlo? Porque esto fortalece el lazo de pertenencia a la civilización. Es decir, eh, una civilización es básicamente aquella... tienen los componentes de una cultura. Entonces tiene una religión, tiene lenguas, tiene costumbres, tiene literaturas, narrativas y todo distinto. Y estos factores hacen que la posibilidad de conflicto o choque con otras civilizaciones sea mucho mayor. Entonces, este sentimiento nacionalista, este sentimiento de reivindicación por parte de los palestinos y por parte de los israelíes, ha hecho que las discrepancias culturales cada vez se incrementen, cada vez se hagan más grandes, que la brecha cultural se haga mucho más grande y esto se derive, como ya dije, en eventos bélicos, en eventos totalmente negativos. Ahora, como bien lo dije anteriormente, quisiera relacionar este conflicto con los componentes culturales que hemos visto en clase. La cultura, como sabemos, es un sistema de recursos simbólicos, perspectivas del mundo, valores y normas para poner en práctica un comportamiento apropiado. Considerando esto, el conflicto palestino-israelí en gran parte se debe a la carencia de una orientación filosófica y también intercultural que permita entender y solucionar las diferencias en cuanto a símbolos. Por ejemplo, eh, no va a ser lo mismo aquellos símbolos que los palestinos consideran como sagrados, a aquellos símbolos que los judíos eh, pues históricamente han reivindicado. Los recursos simbólicos también es muy importante, puesto que, por ejemplo, en la franja de Gaza, eh, una de las mayores complejidades que se da entre judíos y palestinos es la falta de entendimiento. Muchas veces se ha visto que estos recursos simbólicos, que son las expresiones idiomáticas, por ejemplo, derivan en una falta de comunicación y por ende eh, a veces se expresa como un abuso de poder por parte ya sea de los palestinos o ya sea de los israelíes. También tenemos un poco de las dimensiones culturales, es decir,
Aquí entran las dimensiones o las perspectivas del mundo. Vimos en clase que tenemos el individualismo, el colectivismo, también tenemos el monocrónico y el policrónico referente a los tiempos, tenemos lo que son jerárquicos. Entonces, estas dimensiones culturales son muy evidentes entre los palestinos y los israelíes. ¿Por qué? Porque en una parte unos van a ser colectivistas, en otra parte otros van a ser individualistas. Y con respecto a la perspectiva del mundo en cuanto a jerarquía, en cuanto a atribuciones, a logros, cada uno va a tener su perspectiva del mundo. Entonces, para un israelí que se encuentra en la zona de Palestina, va a ser muy incómodo para él. Y igualmente viceversa. Tenemos valores y normas también. Recordemos que los valores y las normas son básicamente aquellas o aquellos definiciones que nos permiten ver cómo es el mundo, o sea, adoptar una conducta hacia el mundo. Entonces, no va a ser los mismos valores ni normas en un lado que del otro. Y esto va a generar que se choquen las ideas, que se choquen lo que uno considera como bueno, lo que uno considera como malo, etc. Entonces, en este caso, mucho tiene que ver la discrepancia religiosa, y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta en este análisis intercultural entre el judaísmo y el islam. Entonces, también es necesario analizar este conflicto intercultural desde el punto de vista de la identidad étnica y la identidad social. Recordemos que la identidad y la cultura, si bien son términos estrechamente ligados, no son iguales. Es decir, la identidad por lo general es dinámica y en este tipo de conflictos lo que pasa es que ocurre una identidad étnica, una identidad social, es decir, las personas eh, pues se identifican con un grupo, se identifican con las formas que ven el mundo y pues simplemente lo defienden. Eh, También es necesario analizar otras teorías que hemos utilizado en el grupo, en el curso, como la teoría de los grupos silenciados, la teoría de la reducción de incertidumbre. ¿Y por qué debemos analizar esto? Es simple, porque básicamente este conflicto palestino e israelí se ha alimentado gracias a la discriminación y a una sociedad estructurada bajo prejuicios. Entonces, si nosotros logramos entender la teoría de los grupos silenciados y la teoría de la reducción de incertidumbre con respecto a los demás, pues podremos en gran parte entender a su vez cómo es que estos factores sociales, estos problemas sociales se han ido agigantando. Por último, las posibles soluciones o las prevenciones. Entonces, como lo vimos en la última semana del curso, como lo vimos en el último capítulo, este tipo de conflictos es necesario tratar de solucionarlos desde las perspectivas de la filosofía intercultural. ¿Qué es lo que nos dice la filosofía intercultural? Pues bueno, la filosofía intercultural básicamente nos dice que se deben asumir las diferencias y también se deben verlas como positivas. Es decir, se debe abordar el conflicto en su contexto cultural, entender la comunicación y la interacción cultural. Es decir, una cultura, ya sea palestina y la otra, ya sean los israelíes, ya sean los judíos, ya sean los musulmanes, debe ofrecer una flexibilidad hacia el otro. Debe ver las diferencias con el otro como positivas y con eso poder crecer como personas, como culturas y como países. Es decir, si es que este proceso de identificación con el otro, de entendimiento con el otro no se da, muy difícilmente podemos lograr una solución para el conflicto. Por lo que las relaciones internacionales, por lo general, lo que recomiendan es la prevención. ¿Y cómo se logra la prevención en este tipo de conflictos? Es simple. La prevención se la logra mediante la educación en años formativos, en donde se inculca a los individuos de cada pueblo, ya sea israelí o judío, el entendimiento desde una forma de filosofía intercultural, es decir, de dar una voz a las culturas que han sido muchas veces discriminadas y las cuales necesitan eh, tener un marco de discusión para poder llegar a un acuerdo. Finalmente quisiera mostrar mis fuentes y referencias, las cuales están en APA y son básicamente de artículos relacionados con lo que ha sido el proceso de disputa histórica entre Palestina y Israelí, así como también las diapositivas de este curso. Muchas gracias.